Hola, soy José Ríos. Bienvenidos al video número 14 del curso de álgebra. En esta ocasión vamos a hablar sobre el concepto de radianes. El radián o radianes es otra unidad de medida para un ángulo. Como usted ya sabe, pues ya hemos mencionado los grados, la unidad en que se miden los ángulos en grados. Es algo que aprendemos desde la educación primaria elemental. Los ángulos se miden en grados, pero ya en matemáticas avanzadas, en matemáticas superiores, es más conveniente medir los ángulos en radianes. Entonces, en matemáticas avanzadas ya se utilizan los radianes para medir un ángulo y no los grados. Vamos a ver en qué consiste este concepto de radianes. Primeramente, vamos a definir el círculo unitario en el plano. Y en base al círculo unitario en el plano ya es muy fácil definir y entender el concepto de radianes, que insisto es una unidad de medida para un ángulo. Bien, el círculo unitario en el plano es el círculo con centro en el origen en 0,0. Nos vamos a ayudar con esta gráfica. Y radio 1, de ahí la palabra unitario, el radio es igual a 1. Entonces, el círculo unitario en el plano es aquel círculo con centro en el origen en 0,0 y radio igual a 1. Más o menos tiene este aspecto que tenemos aquí en esta gráfica. Por gráfica del círculo colocamos una secuencia de puntos, pero si esto los unimos con una línea continua, pues se aprecia, creo que no es difícil apreciar la trayectoria de la curva correspondiente a este círculo. Bien, entonces resulta lo siguiente, que en el círculo unitario, si tomamos un punto cualquiera del círculo, por ejemplo este que está aquí, para ilustrar la idea, entonces vea usted cómo se forma un ángulo con respecto a la parte positiva del eje X. ¿Sí? Vamos a llamarle ángulo teta. ¿Sí? Entonces, al seleccionar un punto cualquiera de la circunferencia, de la línea frontera del círculo, porque el círculo es toda la superficie, incluyendo la circunferencia. Entonces, si tomamos un punto cualquiera de la circunferencia con radio 1, va a tener sus coordenadas x, y, por supuesto. Tiene sus coordenadas x, y. Pero vea usted que uniendo ese punto al centro, al origen, al centro del círculo, 0,0, obviamente se forma un ángulo con la parte positiva del eje X, el ángulo teta. Entonces, teta es el ángulo formado por el radio y el eje X, precisando la parte positiva del eje X. Esta parte nada más, los valores positivos del eje X, la parte positiva. Bien, aquí está indicado usted que se forma un ángulo. Bueno, este ángulo, vamos a llamarle ángulo teta, pues obviamente tiene su medida en grados. Vea usted, aquí tenemos el ángulo recto. Entonces, el ángulo teta, si tomamos este radio, este punto de aquí, entonces el ángulo medirá pues 90 grados. Si tomamos este punto de por acá, entonces el ángulo medirá 180 grados. Ese sería todo este giro que estamos indicando aquí. Si tomamos el punto que está por acá, entonces el ángulo medirá 270 grados, todo este giro de aquí hasta acá. Y si le damos una vuelta completa al círculo, ¿sí? Si de aquí iniciamos un giro completo, si desde la parte positiva del eje X damos un giro completo, entonces tendremos 360 grados. Bien, esto que estoy indicando es la medida en grados positivos, cuando el giro se hace en contra de las manecillas del reloj, empezando en la parte positiva del eje X. Entonces, la medida del ángulo es una medida positiva. Si el giro se hace a favor de las manecillas del reloj, en este sentido que estamos indicando aquí, entonces la medida se considera una medida negativa. Entonces si trazamos este ángulo con igual medida hacia acá, más o menos por aquí, entonces será el ángulo menos teta. Si hacemos este giro de aquí a este punto, si hacemos este giro de aquí para acá, será un ángulo de menos 90 grados. Si hacemos el giro de aquí hasta acá, será el ángulo de menos 180 grados. Si hacemos el giro de aquí hasta acá, todo este giro,
será menos 270 grados. Y si hagamos el giro completo a favor de las manecillas del reloj, en este sentido, así, tendremos menos 360 grados. Entonces el ángulo positivo es cuando iniciamos el giro a partir de los valores positivos del eje X en contra de las manecillas del reloj. Si hacemos el giro a favor de las manecillas del reloj, el ángulo será negativo. Muy bien. Entonces, en este círculo unitario, observe lo siguiente. Aquí, en este caso, el ángulo es positivo. ¿Sí? El ángulo es positivo. Está ubicado en el primer cuadrante del plano. El ángulo es positivo. Vea usted lo siguiente. Como el radio es igual a 1, la coordenada Y de este punto, o sea, este lado, esta longitud que estoy indicando aquí, sería su coordenada X. Este segmento que estoy indicando aquí sería la coordenada X de este punto. Y este otro que estoy indicando aquí sería su coordenada Y. Esta distancia que estoy indicando aquí sería la coordenada Y del punto. Y esta distancia que estoy indicando acá sería su coordenada X. Observe lo siguiente. La coordenada Y, o sea, esta distancia, sería el cateto opuesto al ángulo θ. Y esta distancia, que sería la coordenada X del punto, de este punto, sería el cateto adyacente del ángulo θ. Vea usted cómo aquí, esto que estoy señalando, esto que estoy indicando, aquí, tenemos un triángulo rectángulo. Aquí tenemos el ángulo recto. Este es un ángulo recto, 90 grados. Vea usted cómo aquí tenemos un triángulo rectángulo. En consecuencia, entonces tenemos lo siguiente. La coordenada Y, esto, debe ser, usando la trigonometría, las funciones trigonométricas, esto, si dividimos este segmento, que es el cateto opuesto del ángulo θ, si lo dividimos entre la hipotenusa, que es el radio del círculo, cateto opuesto entre hipotenusa, esto sería el seno del ángulo θ. Seno del ángulo θ, cateto opuesto entre hipotenusa. Pero como la hipotenusa es el radio igual a 1, pues entonces nos queda que el seno del ángulo θ es nada más el cateto opuesto, porque la hipotenusa es un cateto opuesto. Y el cateto opuesto es precisamente, y como ya dijimos, el eje Y. En consecuencia, para este punto, tenemos que su coordenada Y es igual al seno del ángulo θ. De manera similar, se concluye que su coordenada X, o sea, esta distancia, su coordenada X, es el coseno de θ. Porque, por definición de coseno, es el cateto adyacente, que es esta distancia, precisamente, el valor de X, cateto adyacente entre hipotenusa. La hipotenusa es el radio igual a 1. Como la hipotenusa es igual a 1, entonces el coseno del ángulo θ es el cateto adyacente, y el cateto adyacente es simplemente el valor de la coordenada X. De aquí que se concluye que la coordenada X para este punto debe ser el coseno de θ. Entonces va usted que en el círculo unitario, cualquier punto de la circunferencia, su coordenada X va a ser el coseno del ángulo θ, donde el ángulo θ es el ángulo formado de esta manera. ¿Sí? Y la coordenada Y va a ser el seno de θ. El seno de θ. Entonces, en consecuencia, de aquí ya se define el resto de las funciones. La función tangente del ángulo θ, pues sabemos que es seno de θ entre coseno de θ. Pero el seno de θ es Y y el coseno de θ es X. Entonces, la tangente del ángulo θ pues, es Y entre X. La secante del ángulo θ ya sabemos que es el recíproco del coseno, pero el coseno es X, es 1 entre X. La cosecante del ángulo θ es el recíproco de la función seno, es 1 entre seno de θ. Pero el seno de θ es Y, entonces la cosecante de θ es 1 entre Y. La cotangente del ángulo θ es el recíproco de la tangente, pero como la tangente es Y entre X, entonces la cotangente debe ser X entre Y. Entonces, de esta manera ya, vea usted cómo con el círculo unitario, ¿sí? Entonces, ya vea usted cómo las coordenadas de la circunferencia se reducen a las funciones trigonométricas del ángulo θ. El ángulo θ. Bien, ahora sí, vamos a definir, visto lo anterior, vamos a definir el concepto de radianes. Bien. Nos vamos a apoyar en la misma gráfica anterior. Aquí tenemos el ángulo θ, ¿sí? El ángulo θ ubicado en el primer cuadrante. Es un ángulo positivo. Claro que este ángulo también se podría medir así, en sentido negativo, así.
Claro que también se puede medir en este sentido. También a este ángulo le podríamos asociar una medida negativa, si lo medimos de esta forma. ¿Sí? Pero bueno, nosotros vamos a tomar en cuenta únicamente esta, su medida positiva, en el sentido positivo. Bien, entonces, los radianes de un ángulo, radianes se abrevia con RAD, rad, se define de esta manera. Es la longitud del arco que define el ángulo, la longitud de arco, dividido entre la longitud del radio. Para un círculo cualquiera, la medida de un ángulo en radianes se define de esta manera. Es la longitud de arco que define el ángulo entre la longitud del radio, del círculo correspondiente. Vea usted que los radianes es un número sin unidades, porque si esta distancia la estamos midiendo, no sé, centímetros, en pulgadas, en milímetros, en kilómetros, en lo que sea, en este cociente vea usted que se cancelan las unidades y ya me queda un número sin unidades. Y por supuesto, este cociente va a tener el mismo valor. Fijando el ángulo, esto va a tener siempre el mismo valor. No importa la longitud del radio, no importa cuánto mide el radio, este cociente siempre permanece constante, dejando constante el ángulo. Entonces, la medida de un ángulo en radianes se define de esta manera. Es la longitud de arco que tenemos aquí en rojo. Es la longitud del arco dividido entre la longitud del radio. En el caso del círculo unitario, como el radio es igual a 1, entonces la medida en radianes se reduce simplemente a la longitud del arco. Si el radio es igual a 1, como en este caso, pues la medida en radianes se reduce a la longitud de arco. Bien, de aquí de la definición de radianes se obtiene una fórmula para medir la longitud de un arco. Definiendo aquí esta cantidad, longitud de arco, definiendo la longitud de arco, el valor del radio pasa multiplicando a la izquierda y quedaría que la longitud de arco es igual al radio multiplicado por el ángulo medido en radianes. La longitud de arco nos queda igual al radio, longitud del radio multiplicado por la medida del ángulo pero en radianes. Entonces de aquí obtenemos esta fórmula que se utiliza mucho en matemáticas avanzadas para calcular la longitud de un arco. La longitud de arco es igual a R, el radio del círculo, multiplicado por θ, el ángulo, pero medido en radianes. Esta fórmula es válida siempre y cuando el ángulo θ se mide en radianes. Aquí θ se refiere a la medida del ángulo en radianes. Entonces la longitud de arco es igual a la longitud del radio multiplicado por la medida del ángulo θ, pero en radianes, insisto. Bien, entonces aquí tenemos ya una fórmula para calcular la longitud de arco. Si el ángulo lo medimos en radianes y sabemos la longitud del radio, con esta fórmula obtenemos la longitud del arco. Bien, ahora vamos a obtener la fórmula para convertir una medida de un ángulo de grados a radianes y viceversa, de radianes a grados. Bien, vea usted, si tomamos en cuenta toda la circunferencia completa de un círculo, si tomamos en cuenta toda la circunferencia completa, tenemos, de hecho así se define el número pi, la longitud de la circunferencia entre el diámetro, la longitud del diámetro, así se define el número pi. Este cociente siempre es el mismo valor, no importa la medida del diámetro. La longitud de la circunferencia entre la longitud del diámetro, así se define el número pi. Bien, pero el diámetro sabemos que es 2 veces el radio. Es el doble del radio. Bien, entonces el número pi es igual a c, que es la longitud de la circunferencia, entre 2 por r, donde r es el radio. Bien, observe lo siguiente. Si este 2 lo paso multiplicando a la izquierda, me queda que la longitud de toda la circunferencia dividida entre el radio es igual a 2pi. Pero entonces esto equivale a un giro completo. Vea usted que esto equivale a un ángulo de 360 grados. Toda la circunferencia completa, dividida entre el radio es igual a 2pi. Entonces, este 2pi debe ser la medida en radianes de un giro completo. Debe ser la medida en radianes de un ángulo de 360 grados. Entonces, obtenemos esta igualdad. 360 grados equivale a 2pi radianes. Si dividimos entre 2 en ambos lados, nos queda esta igualdad. 180 grados debe ser igual a pi radianes. 180 grados es este giro, es lo mismo que pi radianes. En radianes mide pi.
Y entonces esta igualdad es la que prácticamente es la que se usa para hacer la conversión. Si dividimos entre 180 en ambos lados, vea usted, me queda aquí 1 igual a pi entre 180. Entonces aquí tenemos 1 radián es igual a pi sobre 180 radianes. Un grado, entonces debe ser igual a pi entre 180 radianes. Un grado equivale a pi entre 180 radianes. Si aquí en ambos lados dividimos entre el número pi, aquí me quedaría 180 entre pi y aquí me quedaría 1. Entonces, un radián equivale a 180 entre pi grados. Entonces, de esta manera obtenemos estas dos igualdades, que es la clave para hacer las conversiones. En resumen, hemos obtenido o hemos demostrado que un grado equivale a pi sobre 180 radianes. Y un radián equivale a 180 entre pi grados. En consecuencia, esta va a ser la fórmula para hacer la conversión. Si un ángulo, su medida está en grados y lo quiero convertir a radianes, entonces su medida en grados lo multiplico por pi entre 180 y ya obtenemos su medida en radianes. Si el ángulo está medido en radianes, para convertirlo a grados, su medida en radianes lo multiplico por 180 entre pi y me da su medida en grados. Entonces, estas serían las fórmulas para convertir, esta para convertir grados a radianes y esta para convertir radianes a grados. Entonces, vea usted con esto, tenemos entonces que 180 grados, dijimos, equivale a pi radianes. Entonces, 90 grados, que es la mitad de 180, 90 grados equivale a pi sobre 2 radianes. 90 grados es pi sobre 2 radianes. 45 grados, como es la mitad de 90, los 45 grados es la mitad de pi sobre 2. O sea, 45 grados debe ser pi sobre 4 radianes. Y así sucesivamente para cualquier ángulo en radianes, para cualquier ángulo medido en grados, podemos aplicar esta fórmula y obtenemos su medida en radianes. Aquí tenemos la gráfica, vamos a presentar ahora las gráficas de las funciones trigonométricas, ya con la medida de un ángulo en radianes. Entonces ya hemos dicho que los radianes es un número sin unidades. Entonces ese valor de los radianes de un ángulo ya lo puedo manejar como un número real cualquiera, con valor positivo y con valor negativo. Entonces de esa manera, usando radianes, ya podemos graficar las funciones trigonométricas las podemos graficar en el plano. Y aquí tenemos la gráfica de la función seno de x y coseno de x. Aquí x sería la medida del ángulo, pero x son radianes, es un número real, son radianes. Cuando se grafican las funciones trigonométricas, se acostumbra colocar en el eje x la escala en términos de pi. Entonces aquí tenemos el eje x, tenemos aquí 0, tenemos pi, 2pi, 3pi, 4pi, etc. Y también con signo negativo, menos pi, menos 2pi, menos 3pi, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está en color azul o celeste es la gráfica de la función seno de x. Lo que está en color beige o café es la gráfica de la función y igual al coseno de x. Bien, vea usted, cuando la gráfica del coseno, la que está en color beige, esta. Cuando y es igual a x, para hacer los radianes, pues el coseno vale 1. ¿Sí? El coseno vale 1. Para pi medios, para 90 grados, pues el coseno vale 0. Y para 180 grados, para pi radianes, pues el coseno vale menos 1. Aquí está el menos 1. Y se repite esta secuencia. Las gráficas son repetitivas, ¿sí? Y el beige es el valor de la función coseno. Y en color celeste o azul, es la gráfica de la función seno de x. Cuando x es igual a 0, el seno de 0 es 0. 0 radianes, 0. Cuando llegamos a 180 a pi, el seno de pi de 180 también es 0. ¿Sí? En 90 grados, en pi medios, que es más o menos aquí en esta parte, en pi medios, en 90 grados, la función seno vale 1. Y entonces se repite la secuencia. Vea usted que estos valores seno y coseno están entre menos 1 y 1. Están entre menos 1 y 1. Esta es la secuencia, cómo se grafican, cómo se obtienen las gráficas de la función seno de x, es la línea que está en color azul o celeste, y la gráfica y igual a coseno de x, que es la que está en color beige. Y así, de esta manera se extiende a la más infinito y a menos infinito.
Aquí tenemos la gráfica, en esta parte tenemos la gráfica de la función tangente de x, y aquí tenemos la gráfica de la función cotangente de x. La función tangente de x, ya dijimos, es seno de x entre coseno de x. Bien, aquí tenemos la gráfica en el intervalo que va de menos pi medios a pi medios. O sea, en grados sería de menos 90 grados a 90 grados. Pero vamos a manejar radianes, insisto. Para graficar se utilizan radianes. Bien, la tangente de 0 pues es 0. Conforme el ángulo se aproxima a los 90 grados a pi medios radianes, el valor de la tangente se incrementa, tiende al infinito, a más infinito. Y cuando el valor del ángulo se acerca a menos 90 grados a menos pi medios radianes, la tangente es negativa. Y tiende a menos infinito. Este es el aspecto de la gráfica de la función tangente de x en el intervalo de menos pi medios a pi medios. Y con este comportamiento, esta gráfica se repite hacia la derecha y hacia la izquierda. Se va repitiendo este patrón. Aquí tenemos la gráfica de la cotangente de x. Como es el recíproco, entonces es el recíproco de esta curva, ¿sí? Pero su gráfica va de 0 a pi. De 0 a pi. En pi medios, en 90 grados, la cotangente vale 0. Aquí, en pi medios, la cotangente vale 0. ¿Sí? Y entonces, cuando el ángulo se aproxima a pi radianes, a 180 grados, la cotangente es negativa y tiende a menos infinito. Cuando el ángulo se aproxima a 0 radianes, la cotangente es positiva y tiende a más infinito. Y esta gráfica se repite, continuando este intervalo de 0 a pi, hacia la derecha y hacia la izquierda, esta gráfica se repite. Es el aspecto que tiene la gráfica tanto para la función tangente de x como para la función cotangente de x. Bien, vamos a empezar ahora a demostrar algunas identidades trigonométricas. Empezamos con las identidades complementarias. Ya lo hemos dicho, dos ángulos son complementarios cuando la suma es igual a 90 grados, ¿sí? O a pi medios radianes, ¿sí? Un ángulo recto. Bien. Entonces aquí tenemos esta gráfica, nos vamos guiando. Entonces, en un triángulo rectángulo, obviamente los dos ángulos agudos pues son complementarios. Entonces, lo que mide, si este ángulo mide teta radianes o teta grados, este otro ángulo debe medir pi medios menos teta radianes. O bien 90 grados menos teta, si teta está en grados, 90 menos teta. Vamos a utilizar radianes. Bien, con esta ayuda de esta gráfica podemos obtener fácilmente las identidades para ángulos complementarios. Ve usted, el seno del ángulo pi medios menos teta, el seno de este ángulo, pi medios menos teta, el seno es cateto opuesto AC sobre hipotenusa, que es AB. Es AC entre AB. Pero observe lo siguiente, AC es el cateto adyacente de teta. Pero AC entre AB, la hipotenusa, este es el coseno de teta. Es el coseno de teta. Por lo tanto, se concluye que el seno de pi medios menos teta es igual al coseno de teta. Y de esta manera se van obteniendo el resto de las identidades. El coseno de pi medios menos teta, el coseno de este ángulo, es cateto adyacente BC entre hipotenusa AB. Pero este cateto BC sería el cateto adyacente de pi medios menos teta. Entonces, BC entre AB sería el seno del ángulo teta. Este BC sería el cateto opuesto de teta. Entonces, este cociente sería el seno del ángulo teta. Vea usted, coseno de pi medios menos teta equivale al seno del ángulo teta. La tangente de pi medios menos teta. La tangente de este ángulo es cateto opuesto AC entre cateto adyacente BC. ¿Sí? Pero AC sería el cateto adyacente del ángulo teta. Entonces, este cociente AC entre BC sería la cotangente de teta. La tangente de pi medios menos teta es la cotangente de teta. De manera similar, la cotangente de pi medios menos teta, pues es la tangente de teta. De manera similar, se obtiene que la secante de pi medios menos teta, la secante es el recíproco del coseno. Es 1 entre el coseno de pi medios menos teta. Pero ya hemos probado que el coseno de pi medios menos teta es el seno de teta. Entonces aquí queda 1 sobre seno de teta. Entonces, ¿qué es la cosecante de teta? Secante de pi medios menos teta es la cosecante de teta. Y de manera similar se demuestra esto. La cosecante de pi medios menos teta es la secante de teta. Entonces, en resumen, aquí tenemos las identidades complementarias. Así se le llama a este grupo de identidades. Resumen, seno de pi medios menos teta es el coseno de teta.
coseno de pi medios menos teta es igual al seno de teta. Tangente de pi medios menos teta es igual a la cotangente de teta. La cotangente de pi medios menos teta es igual a la tangente de teta. La secante de pi medios menos teta es igual a la cosecante de teta. La cosecante de pi medios menos teta es igual a la secante de teta. Bien, ahora las identidades para ángulos negativos, con medida negativa. Es el ángulo que se mide en el sentido de las manecillas del reloj, empezando con la parte positiva del eje X. Bien, bien. Entonces, si nos ayudamos con esta gráfica, antes de ver las identidades, observe el siguiente detalle. Aquí tenemos este ángulo positivo, ángulo teta. Pero si este mismo ángulo lo trazamos con medida negativa, hacia acá, más o menos es por acá, más o menos aquí, observe usted que el valor de la coordenada X no va a cambiar, va a ser el mismo. El valor de la coordenada X es el mismo. El único que cambia es el valor de la coordenada Y, que va a ser el mismo número, pero con signo negativo. Si este ángulo lo trazamos con medida negativa, entonces su coordenada Y es el que va a cambiar de signo. Y la coordenada X no cambia, queda igual. Tomando en cuenta eso, entonces no es difícil deducir estas identidades. El seno de menos teta, el seno de este ángulo, ¿sí? El seno, ya hemos dicho que el seno de un ángulo teta es el valor de Y. Y es igual al seno de teta en el círculo unitario. Estamos en el círculo unitario, radio igual a 1. Entonces, Y es igual al seno de teta. Entonces, el seno de menos teta, o sea, la coordenada Y, pues debe ser el negativo de teta. El negativo de la coordenada Y para teta positivo. Y el negativo sería el negativo de la coordenada Y, pues es seno de teta. Entonces, el seno de menos teta equivale al menos seno de teta. El coseno de menos teta. El coseno de menos teta. El coseno de menos teta debe ser su coordenada X, que es la misma coordenada para teta positivo. Entonces el coseno de menos teta es igual al coseno de teta. Entonces ya teniendo estas dos identidades, entonces se obtiene lo demás. La secante de menos teta es el recíproco, la secante es el recíproco del coseno. Es 1 entre coseno de menos teta. ¿Sí? Pero el coseno de menos teta es coseno de teta. Entonces es igual a 1 sobre coseno, que es la secante de teta. La cosecante de menos teta es 1 sobre el seno de menos teta. Pero el seno de menos teta es menos seno de teta. Es igual a menos 1 sobre seno de teta. Entonces, menos cosecante de teta. Tangente de menos teta es seno de menos teta entre coseno de menos teta. Pero el seno de menos teta es menos seno de teta. Y el coseno de menos teta es coseno de teta. Entonces aquí nos queda menos seno de teta entre coseno de teta menos tangente de teta. Y de manera similar, la cotangente de menos teta es igual a menos cotangente de teta. Entonces con esto tenemos este grupo de identidades. Se le conoce como identidades de ángulos negativos. En resumen, seno de menos teta es igual a menos seno del ángulo teta, positivo. Coseno de menos teta es igual al coseno de teta, con teta positivo. Secante de menos teta es igual a secante de teta. Cosecante de menos teta es igual a menos cosecante de teta. Tangente de menos teta es igual a menos tangente de teta. Y cotangente de menos teta es igual a menos cotangente de teta. Bien. Identidades pitagóricas. Este grupo de identidades se le conoce como identidades pitagóricas porque se basa en el teorema de Pitágoras. Y son los cuadrados. Bien, ya demostramos esta identidad fundamental. Seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Bien. Vea usted, si aquí dividimos en ambos lados, ¿sí? Si esto lo dividimos en ambos lados, entre el coseno cuadrado de teta, me queda seno cuadrado entre coseno cuadrado es tangente cuadrado, más coseno cuadrado entre coseno cuadrado me da 1, igual 1 entre coseno cuadrado, 1 entre coseno es la secante, secante cuadrado. Se obtiene esta identidad. Tangente cuadrada de teta más 1 es igual a secante cuadrada de teta. Se obtiene de aquí, dividiendo en ambos lados entre el coseno cuadrado de teta. Y esto se obtiene dividiendo aquí en ambos lados entre el seno cuadrado de teta. Si aquí dividimos en ambos lados entre seno cuadrado de teta, se obtiene esto. 1 más cotangente cuadrado de teta es igual a cosecante cuadrado de teta. Bien, esta igualdad, ¿sí? Esta de aquí,
es esta de arriba, es la identidad 4 es la identidad 2, ¿sí? Igualando a 1. Es decir, esta tangente cuadrada de teta lo paso restando al otro lado de la igualdad y obtenemos la identidad 4. Secante cuadrada de teta menos tangente cuadrada de teta es igual a 1. Nada más esta tangente cuadrada la pasamos restando al otro lado. Y esta otra, la identidad 5, pues se obtiene de la identidad 3. ¿Sí? Cotangente cuadrada, este cotangente lo pasamos restando al lado derecho y nos queda esta identidad. Secante cuadrada de teta menos cotangente cuadrada de teta es igual a 1. A este grupo de identidades se le conoce como las identidades pitagóricas. Bien, ahora vamos a demostrar este importante teorema, ¿sí? Con este resultado ya se obtiene prácticamente el resto de todas las identidades trigonométricas. Este teorema es fundamental para obtener todo el resto de identidades. Bien, tenemos alfa y beta, dos ángulos. El seno de la suma de dos ángulos es igual a esta fórmula. Seno de alfa multiplicado por el coseno de beta más coseno de alfa multiplicado por el seno de beta. Vamos a demostrar esta identidad. Para ello nos vamos a ayudar con esta gráfica. Para simplificar la demostración, no se pierde generalidad. Si la distancia del punto A al punto B, si este segmento de A a D es igual a 1. Si hacemos que A, D, esta longitud, esta distancia sea igual a 1, entonces se simplifica mucho la demostración y no perdemos generalidad. ¿Sí? Bien, entonces vamos a utilizar esta gráfica considerando que la distancia de A a D es igual a 1. Bien, vamos a ver. Aquí tenemos el ángulo, el lado AC y el segmento AD. Con esto formamos este ángulo. A su vez, este ángulo está formado por estos dos. Esta parte es el ángulo alfa, esta parte es el ángulo beta, de tal manera que el ángulo DAB o DAC, como le quiera llamar, de tal manera que el ángulo DAC es la suma de estos dos. El ángulo DAC es la suma de ángulo alfa más ángulo beta. Muy bien. Entonces queremos calcular el seno de este ángulo. El seno de alfa más beta. Queremos calcular el seno de este ángulo y vamos a demostrar que es igual a esta expresión. Bien. Hacemos lo siguiente. De este punto D trazamos una perpendicular a AC. De este punto D trazamos una perpendicular a AC. Y a este punto vamos a llamarle B. De tal manera que aquí tenemos un ángulo recto. 90 grados. Bien. Ahora, del punto D trazamos una perpendicular, ¿sí? Una perpendicular a este lado del ángulo A, que es el lado AF. Este es uno de los lados del ángulo alfa, AF. Entonces, del punto D trazamos una perpendicular a AF. Repito, este lado AF, es uno de los lados del ángulo alfa. Entonces, este ángulo es recto. Aquí lo estamos indicando. Este ángulo es recto. Muy bien. Ahora, de este punto F, trazamos un segmento que sea paralelo a BC. Trazamos un segmento paralelo a BC. Entonces, aquí tenemos entonces un ángulo recto. Este es un ángulo recto. A este punto vamos a llamarle E. Recuerde, el segmento EF es paralelo al segmento BC. Y aquí tenemos un ángulo recto. Muy bien. Ahora, observe lo siguiente. Este ángulo tiene la misma medida que este otro. Este ángulo mide alfa. Vamos a demostrar que este ángulo es igual a alfa, mide alfa. Este es un ángulo recto, ya dijimos. Entonces, aquí se forma un triángulo rectángulo. El triángulo DEF es un triángulo rectángulo, vea usted. Es un triángulo rectángulo. Bien, ahora, vamos a demostrar que este ángulo mide lo mismo que esto, alfa. Bien. Observe lo siguiente. El segmento AF es una secante AEF y BC, los cuales son paralelos. Entonces, por propiedad de paralelos, este ángulo alfa mide lo mismo que este ángulo.
este ángulo es igual a este. ¿Sí? Bien. Ahora, observe lo siguiente. Este que estoy indicando aquí, ya dijimos, mide alfa. Es igual que alfa. Pero este ángulo que es alfa, sumado con este otro que estoy indicando aquí, me da 90 grados, porque aquí tenemos un ángulo recto. Entonces, alfa sumado con este me da 90 grados. Pero este mismo ángulo, sumado con este otro, también me da 90 grados. Son complementarios porque aquí tenemos un triángulo rectángulo. La suma debe ser 180. Entonces, este mismo ángulo, sumado con este, también me debe dar 90 grados. En consecuencia, este ángulo mide lo mismo que este otro. Pero ya dijimos que que estoy indicando aquí, mide lo mismo que alfa. Con esto concluimos que efectivamente este ángulo es igual al ángulo alfa, mide lo mismo. Este es el ángulo alfa. Muy bien, ya aclarando eso, entonces aquí tenemos el ángulo alfa también. Ya aclarando eso, ahora sí, vamos a proceder con la demostración. Bien, tenemos que el seno del ángulo beta, aquí tenemos este triángulo rectángulo correspondiente a beta, que sería el triángulo ADF. Este triángulo ADF, ¿sí? Es un triángulo rectángulo. Y aquí tenemos el ángulo beta. Bien, el seno del ángulo beta es cateto opuesto, DF, entre hipotenusa, AD. Pero AD es igual a 1, entonces DF entre 1 es DF. Entonces el seno de beta es igual a DF. DF es igual al seno de beta, considerando que AD es igual a 1. Bien. De manera similar, podemos afirmar que la distancia AF, esta, es el coseno de beta, porque AF sería el cateto adyacente de beta. Entonces, AF entre AD debe ser el coseno de beta, pero como AD, la hipotenusa es igual a 1, entonces AF entre 1 es AF. Entonces AF debe ser igual al coseno de beta, considerando que AD, la distancia es igual a 1. Muy bien. Ahora, vamos a tomar como referencia el ángulo alfa. ¿Sí? El ángulo alfa. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos el triángulo rectángulo correspondiente a alfa, es este. AFC. Aquí tenemos un ángulo recto. Entonces, el punto A, FC, es el triángulo rectángulo correspondiente a alfa. Bien. Observe que el seno del ángulo alfa es este cateto opuesto, FC, entre su hipotenusa, que es AF. FC entre AF debe ser el seno del ángulo alfa. El seno del ángulo alfa. Bien. Despejando FC, debe ser seno de alfa por AF. Pero AF es el coseno de beta. Entonces, FC debe ser igual a seno de alfa por coseno de beta. Bien. Ahora obtenemos el coseno del ángulo alfa. El coseno del ángulo alfa, el coseno del ángulo alfa, es igual a DE. Vamos a tomar este rectángulo, triángulo, para alfa. Ya hemos dicho que este ángulo alfa es igual a este. Este ángulo alfa es el mismo que este. Entonces, el coseno de alfa vamos a obtenerlo con respecto a este triángulo. Coseno de alfa es cateto adyacente DE, esta distancia DE, dividido entre DF, que sería la hipotenusa, correspondiente a este triángulo rectángulo, donde aquí tenemos el ángulo alfa que mide igual que este. Entonces, este coseno del ángulo alfa lo estamos calculando con referencia a este triángulo rectángulo. Entonces, cateto adyacente DE entre hipotenusa, que es DF. Debe ser el coseno de alfa. Entonces, despejando DE, debe ser igual a coseno de alfa por DF. Pero DF es seno de beta. Entonces, tenemos entonces que DE, despejando DE, es coseno de alfa por DF, pero DF es seno de beta. Entonces, DE es igual a coseno de alfa por seno de beta. Entonces, ya hemos demostrado que el segmento FC, ¿sí? Este segmento FC, es igual a seno de alfa por coseno de beta. Y el segmento DE, este segmento, es igual a coseno de alfa por seno de beta. Muy bien. Entonces, observe lo siguiente. El seno, ahora sí, el seno de alfa más beta, el seno de este ángulo, el seno, ¿sí? Debe ser cateto opuesto, esta distancia de D a B,
entre hipotenusa, entre AD, pero AD es igual a 1. Entonces, el seno de alfa más beta debe ser igual a este segmento. ¿Sí? Que es DE más EB, o EB más DE, como le quieran decir. EB más DE. Pero claro que el segmento EB mide lo mismo que FC. EB mide lo mismo que FC. Entonces, EB se puede sustituir por FC. Entonces, el seno de alfa más beta es igual a FC más DE. Pero ya hemos demostrado que FC es seno de alfa por coseno de beta. Y DE es igual a coseno de alfa por seno de beta. Entonces, sustituyendo FC por seno de alfa, multiplicando al coseno de beta, y DE, sustituyéndolo por coseno de alfa por seno de beta, ya tenemos el resultado. Finalmente hemos demostrado que el seno de alfa más beta es igual a esta expresión. Seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta. Y de aquí, inmediatamente, como un corolario, obtenemos esta otra identidad para una diferencia de ángulos. El seno de alfa menos beta. En esta anterior, sustituyendo beta por menos beta, tenemos el seno de alfa menos beta. Coseno de menos, si aquí beta se sustituye por menos beta, coseno de menos beta es igual a coseno de beta. Recuerde las identidades de ángulos negativos. Y seno de menos beta es menos seno de beta. El menos multiplicando por esto más, menos por más es menos. Y entonces así se obtiene esta otra identidad. Seno de alfa menos beta es igual a seno de alfa por coseno de beta menos coseno de alfa por seno de beta. Y ya con estas identidades se obtiene el resto de las identidades más importantes, más utilizadas en trigonometría, que son las siguientes. El coseno de una suma. Vamos a mostrar ahora el coseno de una suma. Coseno de alfa más beta es igual a esta fórmula. Coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Esto se obtiene de la siguiente manera, aplicando la identidad que ya vimos para los ángulos complementarios. Coseno de alfa más beta es igual al seno de pi medios menos alfa más beta. Utilizando la identidad de los ángulos complementarios, el seno de pi medios menos alfa más beta pues es igual al coseno de alfa más beta. Bien, ahora aquí en esta suma asociamos estos dos. Seno de pi medios menos alfa y luego menos por más menos beta. Vamos a asociar estos dos. En esta suma es lo mismo que esta otra suma. Y aquí aplicamos la identidad que acabamos de mostrar para la función seno. Seno de una diferencia de ángulos. Seno de este ángulo menos beta es igual a seno del primer ángulo por el coseno del segundo menos el coseno del primer ángulo por el seno del segundo. Bien, ahora, aquí aplicamos nuevamente la identidad de los ángulos complementarios. Seno de pi medios menos alfa pues es coseno de alfa. Y el coseno de pi medios menos alfa pues es seno de alfa. Y finalmente llegamos a este resultado. Coseno de alfa más beta es igual a coseno de alfa por el coseno de beta menos seno de alfa por el seno de beta. Y de aquí inmediatamente obtenemos el coseno de la diferencia. Coseno de alfa menos beta. Simplemente aquí beta lo sustituye usted por menos beta y aplicamos la identidad de ángulos negativos. ¿Sí? El coseno de menos beta pues queda igual coseno de beta. El seno de menos beta es menos seno de beta. Menos por este menos es más seno de beta. Y entonces me queda ya finalmente esta identidad. Coseno de alfa menos beta es coseno de alfa por coseno de beta más seno de alfa por seno de beta. Bien. Y de aquí se obtiene esta otra. Funciones del ángulo doble. El seno de 2 por teta, ¿sí? Entonces, en la función de seno, beta usted lo sustituye por alfa, porque 2 veces alfa es alfa más alfa. Entonces, en la identidad de seno de alfa más beta, usted sustituya beta por alfa y obtenemos esto. Seno de alfa por coseno de alfa, más coseno de alfa por seno de alfa, o sea, 2 veces, estamos sumando lo mismo. 2 veces seno de alfa por coseno de alfa. Tenemos esta identidad. El seno de un ángulo doble, el seno del doble de alfa, es el doble de seno de alfa por coseno de alfa. De manera similar, aquí en el coseno de alfa más beta. Coseno de 2 alfa. Beta usted lo sustituye por alfa y me queda el coseno de 2 alfa. Quedaría coseno
de alfa por coseno de alfa menos seno de alfa por seno de alfa. Y esto es pues coseno cuadrado de alfa. Y este producto es el seno cuadrado de alfa. Entonces, coseno de 2 alfa es coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Y con esto ya se obtiene el resto. La tangente de alfa más beta es el seno de alfa más beta entre el coseno de alfa más beta. Esta es la identidad del seno de alfa más beta. Y este es el coseno de alfa más beta. Bien, si arriba y abajo dividimos entre el coseno de alfa por el coseno de beta, ya usted, si arriba y abajo lo dividimos entre el coseno de alfa por el coseno de beta, entonces el numerador me queda de esta manera. ¿Sí? Seno de alfa entre coseno de alfa es la tangente, el coseno de beta se cancela con coseno de beta, coseno de alfa se cancela con coseno de alfa, me queda seno de beta entre coseno de beta, tangente de beta. Este coseno de alfa por coseno de beta se cancela con coseno de alfa por coseno de beta, es 1. Y seno de alfa entre coseno de alfa es tangente, seno de beta entre coseno de beta es tangente, y me queda finalmente esto. De esta expresión, de esta igualdad, insisto, dividiendo arriba y abajo entre coseno de alfa por coseno de beta, se obtiene ese resultado. ¿Sí? Y de aquí se obtiene la tangente de alfa menos beta. Aquí sustituye a beta por menos beta y le da este resultado. Tangente de alfa menos tangente de beta, dividido entre 1 más tangente de alfa por tangente de beta. ¿Sí? Ángulos dobles, tangente de 2 alfa. ¿Sí? Aquí sustituye a beta por alfa y le da este resultado. El doble de la tangente de alfa entre 1 menos tangente cuadrada de alfa. De manera similar, se obtiene para la cotangente de alfa más beta este signo de más. Aquí sería menos y aquí sería más. En la diferencia, aquí sería más y aquí sería menos. Y la cotangente de doble de alfa sería esta expresión. Ya este último se obtiene de manera similar a la tangente. Entonces, así obtenemos ya este grupo de identidades trigonométricas. Ahora, de la fórmula para el coseno de un ángulo doble, vamos a obtener estas dos identidades adicionales. Bien, tenemos esta identidad para el coseno del ángulo doble. Ahora hacemos aquí lo siguiente. Recuerde usted que la suma de cuadrados de seno y coseno es igual a 1. Entonces aquí vamos a sustituir el coseno cuadrado de alfa, lo vamos a sustituir por 1 menos seno cuadrado de alfa. Y obtendríamos esta igualdad. Coseno de 2 alfa es igual a 1 menos 2 veces el seno cuadrado de alfa. Luego de aquí vamos a despejar el seno cuadrado de alfa y obtenemos esta igualdad. Seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno de 2 alfa entre 2. Y finalmente aplicamos raíz cuadrada en ambos lados y obtenemos esta identidad. El seno del ángulo alfa es igual a la raíz cuadrada, positiva o negativa, a la que corresponda, la raíz cuadrada de 1 menos el coseno de 2 alfa, todo entre 2. La utilidad de esta identidad es que nos permite obtener el valor del seno de un ángulo en función del coseno de su ángulo doble. Bien, de manera similar obtenemos esta siguiente identidad. Tenemos de nuevo esta, coseno del ángulo doble. Ahora haremos lo siguiente, el seno cuadrado de alfa se sustituye por 1 menos coseno cuadrado de alfa. Entonces, al hacer eso, esta igualdad se transforma en esta otra. Coseno de 2 alfa es igual a 2 veces el coseno cuadrado de alfa menos 1. Ahora de aquí despejamos el coseno cuadrado de alfa y obtenemos esta igualdad. Coseno cuadrado de alfa es igual al coseno de 2 alfa más 1, todo entre 2. Finalmente aplicamos raíz cuadrada en ambos lados. Tenemos que el coseno del ángulo alfa es igual a la raíz cuadrada, positiva o negativa, a la que corresponda. Raíz cuadrada de coseno de 2 alfa más 1, todo sobre 2. Entonces, nuevamente, el beneficio de esta identidad es que podemos obtener el valor del coseno de un ángulo en función del coseno de su ángulo doble. En resumen, obtenemos estas dos identidades. Seno de alfa es igual a la raíz cuadrada positiva o negativa a la que corresponda, de 1 menos coseno de 2 alfa, todo sobre 2. Y el coseno de alfa es igual a la raíz cuadrada positiva o negativa a la que corresponda,
de 1 más coseno de 2 alfa, todo sobre 2. Como ya dije antes, el beneficio es que obtenemos el valor del seno de alfa y el coseno de alfa en función del coseno del ángulo doble. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.